Desarrollo regional y económico. La relación región-economía. Para hablar de este tema, se deben abordar conceptos claves para entender a fondo qué son estos tipos de desarrollo y cómo se dan. Para comenzar, hablaremos de la geografía regional. Esta nace dentro de una crisis de la geografía como disciplina, la cual se encontraba a puertas de una división entre geografía física y geografía humana. La geografía física estaba influenciada por la corriente del positivismo, quienes obtenían su conocimiento de métodos netamente científicos. En cambio, la geografía humana, bajo la influencia del historicismo, ellos utilizaban la observación y la experiencia como método o herramienta para la obtención de su conocimiento. Entonces, según la definición de Ortega y Gasset, la geografía regional es identificar estas unidades geográficas, sintetizar los caracteres de la misma y explicarla en relación con la interacción de las condiciones naturales, con los grupos humanos habitantes en ella. Para hacer geografía regional, se necesita hacer una relación entre las condiciones naturales y la actividad humana. ¿Qué quiere decir esto? Todo aquello que tenga que ver con la naturaleza, con nuestro entorno, ya sean, por ejemplo, bosques, montañas, ríos, etcétera, entre otros, se tienen que relacionar con la actividad humana y cómo ésta influye en ese medio. Entonces se tienen en cuenta ciertos criterios, como lo es el nivel de desigualdad de desarrollo de cada sociedad. Esto se puede evidenciar más que todo en los países tercermundistas o en pleno desarrollo. Una dualidad de sistemas políticos económicos, la herencia histórico-cultural. Esta entra debido a que es muy importante tener en cuenta las distintas sociedades que se pueden presentar dentro de una región. Tomemos el caso de Colombia. En Colombia existen muchas regiones que aún existen etnias, existen culturas distintas y quienes tienen una herencia cultural bastante larga. El gobierno debe optar por medidas, por leyes que no que favorezcan, sino que incluyan a estas culturas y no las excluyan. Y por último, se deben tener en cuenta las características del medio físico. Entonces, se pueden dar distintos tipos de regiones, pero para hablar de estos tipos de regiones, primero se debe tener en cuenta el concepto de lo que es región. La región consiste en un espacio relativamente homogéneo, el cual se caracteriza por componentes que le dan identidad con respecto a otras regiones. Pueden haber tantas regiones como objetos de estudio hayamos encontrado. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que una región se identifica por algo que la caracterice, ya sea un ejemplo sencillo, digamos, un tipo de árbol que solo es perteneciente a esa región, ya lo hará muy distinto a otra región. Entonces, vamos a hablar de los tipos de regiones. Empecemos con la región geográfica. La región geográfica se da más que todo en que se basa en la naturaleza, en estos espacios geográficos en donde se encuentran las montañas, los bosques, los ríos, en donde se estudia más que todo estas formas de vida, por así decirlo, estas formas del relieve, estas formas de nuestro planeta y una pequeña interacción del humano dentro de estas. Pero se va a estudiar sobre todo es el planeta. Dentro de la región sistemática económica, aquí ya se da una relación hombre-naturaleza mucho más a fondo, en tema de que el hombre se aprovecha o busca la manera de adaptarse o utilizar el medio natural. Todo aquello que lo rodea busca utilizarlo a su favor. Entonces, dentro de esta región sistemática o económica, se encuentra la región funcional o heterogénea. ¿Cómo funciona? Esta funciona por medio de nodos y líneas. Los nodos serían las regiones donde cada una se caracteriza por diferentes cosas. Se tienen cualidades completamente distintas a las otras, pero hay algo, una línea, aquí es lo que se refiere
el concepto de línea, que es un espacio o segmento regional que las une. A eso se refiere una región funcional o heterogénea. Y una región homogénea son regiones que se encuentran relacionadas en muchas cosas, es decir, sus cualidades, sus componentes no van a ser muy distintos de las otras regiones que los rodean. Ahora hablaremos de la geografía económica y del desarrollo económico. La geografía económica intenta buscar una explicación a las grandes aglomeraciones económicas en espacios geográficos. Entonces, estas se pueden encontrar en una gran variedad de formas, ya sean en pequeños barrios con pequeñas tiendas, en las ciudades en procesos de formación, como digamos los municipios, la formación de distritos industriales, que lo podemos ver como lo son las zonas francas a las afueras de Bogotá, o incluso en la existencia de fuertes desigualdades económicas en una región. También se puede explicar el desarrollo económico teniendo en cuenta el siguiente diagrama de flujo. Entonces, dentro de una región se introduce un producto nuevo. Entonces se comienza a ver cómo funciona este producto, qué es, qué puede traer en tema de beneficios. Se introduce un nuevo método de producción para este producto, para, digamos, lo ven viable, entonces listo, metámosle un método de producción. Luego se crea un nuevo mercado para este producto, para ya decir como, bueno, es bueno, saquémoslo. Se conquista una nueva fuente de ofertas de materias primas, para que la producción de este producto, valga la redundancia, no salga tan costosa. Y se organiza una nueva empresa para que este producto sea hecho en masa. Entonces, ahora hablaremos de las dimensiones del desarrollo regional. Ya hablamos de cómo se da un desarrollo económico en la diapositiva anterior. Ahora vamos a hablar de las dimensiones del desarrollo regional. Existen 6 dimensiones de este desarrollo. La primera es la dimensión económica, que se define como la capacidad que demuestran las empresas endógenas para organizar factores productivos con niveles suficientes para ser competitivos. Entonces, estas empresas demuestran que desde el interior de ellas pueden dar pelea para generar una buena economía dentro de una región. La dimensión humana, progreso social, equidad de género y libertad, seguridad humana, sostenibilidad. Dentro de la dimensión tecnológica encontramos la tecnología es una palanca clave para el desarrollo de procesos productivos, para el ejercicio organizacional o para la economía en general. La dimensión política e institucional, encontramos políticas públicas inclusivas, oferta institucional, recursos públicos, gobernabilidad. Dentro de la dimensión ambiental, la conservación de la diversidad, producción limpia, agroecosistemas, cultura ambiental. Y por último, la dimensión sociocultural, identidad local, estructuras familiares cohesionadas y organización social y urbana. Todo esto funciona en un ciclo, o se puede decir que funcionan todas para darle a la región un mejor crecimiento o desarrollo. Dentro de la unión del desarrollo económico y el desarrollo regional se da un desarrollo sostenible. En otras palabras, el desarrollo sostenible nace en la unión o colaboración de estos dos desarrollos. Entonces, ¿qué busca el desarrollo sostenible? Finalizar la pobreza, acabar con el hambre, dar salud y bienestar, dar una educación de calidad, presentar igualdad de género, dar energía asequible y no contaminante, dar trabajo decente y crecimiento económico, crear industria, innovación, infraestructura, reducir la desigualdad, crear ciudades y comunidades sostenibles, accionar por el clima, dar también lo que es el tema de la vía submarina, pero no sobre todo la vía submarina, no solo esta, sino también en los ecosistemas terrestres, en lo que también tiene que ver con lo aéreo y
brindar paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr todos estos objetivos que ya se dieron. Entonces, ahí es donde entra lo que es los factores o las dimensiones del desarrollo regional. Aquí, como vemos, entra la economía, que la humana, la tecnológica, la política, la ambiental, la sociocultural. Todas estas se unen para dar cabalidad a todo esto del desarrollo sostenible. Entonces, para entender mucho mejor todo lo que se ha hablado, se hablará del Plan de Desarrollo Nacional. Se tomó en cuenta solo una zona de Colombia, que en este caso vamos a hablar del Pacífico, y el desarrollo socioeconómico con equidad, integración y sostenibilidad ambiental. ¿Por qué se decide hablar del Pacífico? El Pacífico es una zona que se ha presentado mucho conflicto, en donde el Estado no ha tenido mucha influencia dentro de este y se presenta una desigualdad social tan brava que es triste ver el panorama del Pacífico. Entonces, el gobierno de ese entonces, que era el presidente Juan Manuel Santos, crea un plan de desarrollo nacional. Y aquí en el litoral del Pacífico, entonces, encontramos dos zonas dentro del Pacífico, que es el Pacífico litoral y el Pacífico andino. El Pacífico litoral es el que se encuentra con el Océano Pacífico, valga la redundancia, o sea, es el que está, el que se encuentra limitado por el océano, y la zona andina, que se encuentra limitada por la región andina. Entonces, como se puede ver en la gráfica, ahí están en café las construcciones, en rojo la agricultura, en azul la manufactura y en amarillo el comercio. Como podemos ver, la parte de la región andina es la que más se encuentra con estos puntos de agricultura, de manufactura, de construcciones, de comercio. Es donde en el Pacífico en este momento se está dando mucho más el crecimiento económico y un crecimiento regional. En cambio, en el litoral pacífico no hay mucho de donde tomar. O sea, a duras penas hay unos puntos de comercio, de construcciones, se ven muy pocos sectores de agricultura, muy pocos sectores de manufactura, y esto genera una desigualdad económica y social muy grande. En este gráfico se puede notar la desigualdad que hay. Entonces, ¿qué es lo que busca el Plan de Desarrollo Regional? Disminuir los índices de pobreza y las brechas socioeconómicas entre la franja litoral y la andina del Pacífico. Incentivar el crecimiento de actividades económicas para el desarrollo endógeno del litoral. Entonces, esto es a lo que queríamos llegar. El desarrollo regional y económico lo que busca es incentivar ese crecimiento de actividades económicas conforme la región lo permita. Entonces, en la región litoral hay mucho cultivo, se dan muchas cosas, entonces pueden utilizar todo eso para hacer crecer la economía de esta región, para no dejarlos abandonados. Y por último, mejorar la integración del territorio mediante el incremento de la conectividad multimodal a lo largo del litoral, potenciar la región como plataforma logística estratégica y potenciar el incremento del comercio y el intercambio dentro del país y fuera del país. Y eso fue todo por la exposición. Gracias.